Todo esto lo vamos a ir desgranando en esta primera horita de charla. Tiene que ser propio de la carrera. Es decir, que tiene que estar orientado a mostrar conocimientos de la carrera. Una simulación en software es válida si esa simulación en software permite demostrar que se está haciendo una presentación vinculada con la electrónica, con las telecomunicaciones, sí. Un software en sí mismo no necesariamente tiene que ser aceptable como proyecto final. Hemos tenido algunos casos que nos han llevado a tener que legislar al respecto. Bueno, estos somos participantes. Desde este año estamos incorporando a la casi ingeniera Celeste Corominas, y nosotros nos vamos a reunir, si bien el horario de clase es de 18 a 22, nos vamos a reunir desde las 17 horas como para atender consultas y nosotros hacer tareas organizativas también, con la idea de que si es necesario, sin tener que pedir una entrevista especial, ustedes nos van a encontrar a partir de las 17. Por más que la invitación sea a partir de las 18, el mismo link de encuentro es válido, va a ser válido a partir de las 17 horas. Aquí ustedes tienen nuestros correos electrónicos, todo va a estar disponible en el Más Campus y que ahora lo vamos a presentar al Más Campus. Estas son nuestras herramientas de vinculación. Tenemos el campus virtual de la UNSAM, que durante el primer cuatrimestre ha tenido altibajos, en algún momento más bajos que altis, por lo cual tenemos un duplicado en este sitio, que es Mil Aulas, en el cual ustedes van a ver que hay 3 cursos, y que va a estar, ya está, mejor dicho, la réplica del campus virtual de la UNSAM. Por las dudas que el campus virtual se caiga, por las dudas de que haya que hacer evaluaciones, este campus virtual paralelo está soportado en un hosting internacional y nos ha demostrado ser confiable. Y también tenemos el grupo de Google, en el cual les ha llegado seguramente la invitación a participar y que también es el vehículo que podemos utilizar para comunicarnos, con la ventaja de que todo lo que digamos va a aparecer reflejado a todos los integrantes del grupo. Bien, nuestra idea es que se acostumbren a tomar apuntes. Hay algunos cambios que vamos a introducir este año en cuanto a la metodología de trabajo. No vamos a tener parciales tradicionales, sino que vamos a ir haciendo evaluaciones a lo largo de la cursada. Es lo que se ha llamado en la actualidad la evaluación continua, que nos ha demostrado ya el año pasado y también en el primer cuatrimestre de este año. Creo que buena parte de ustedes han cursado Electrónica Digital 3 en el primer cuatrimestre. La impresión que a nosotros nos quedó es que es beneficioso porque los obliga de alguna manera no cruenta, sino de una amigable, a ir siguiendo la materia. Vamos a incorporar en esta cursada algo nuevo, que es que ustedes tengan que escribir. Con Celeste estamos haciendo un curso, o intentando hacer un curso, de la escritura en la ingeniería. El alumno de ingeniería, y esto es falla que hemos cometido los docentes, pero en su totalidad, están convencidos de que saben escribir. Y nosotros, durante mucho tiempo,
también creímos que saben escribir. ¿Por qué? Bueno, porque en la escuela primaria aprendieron a escribir, la utilizaron en la secundaria y también la utilizaron en la universidad. Pero desde hace 25 años más o menos, se está trabajando en que la escritura tradicional, clásica, básica, no es lo mismo que la escritura técnica. Cual, si uno lo piensa, 30 segundos, se golpea la cabeza y dice, ¿cómo no me di cuenta antes? Es cierto. Y nos ha pasado en este primer cuatrimestre, con Celeste y con Diego, que nos encontramos que había muchos trabajos que tenían una muy buena concepción técnica, pero que eran muy complicados para entender porque estaban mal redactados. No mal redactados por errores de ortografía, sino mal redactados porque no tenían una forma clara de transmitir lo que se quería hacer. Entonces, alguna de las cosas que vamos a tratar de insistirles es que ustedes tomen apuntes en clase, que se acostumbren a anotar. Muy probablemente en las clases presenciales ustedes lo hacían, pero en esta modalidad virtual nos encontramos que en una de esas no es tan fácil de hacer ni de seguir. A ver, si estamos grabando, sí, estamos grabando. Con lo cual, les recomendamos, y después lo vamos a utilizar para que ustedes trabajen haciendo monografías, textos y análisis, que el hábito de escribir se adquiere y se debe mantener. Vivimos en una época en la cual nos hemos acostumbrado a utilizar el teléfono escribiendo rápido y por lo tanto abreviamos y se supone que el que está del otro lado del WhatsApp entiende lo que estamos escribiendo. Y nos estamos olvidando de la redacción, nos estamos olvidando de la clase de redacción que se necesita para la parte técnica. Ustedes como ingenieros, de una u otra manera, van a tener que escribir, van a tener que presentar lo que escribieron. Entonces, vamos haciendo a lo largo de la cursada ejercicio de ambas cosas, de escritura y de presentaciones. Desde hace unos años ya estamos colaborando en las presentaciones, sobre todo en las presentaciones finales de la cursada, es decir, la presentación del proyecto final, con ensayos, es decir, que estoy diciendo de que no es una presentación de arréglensela como puedas, sino que lo vamos a ensayar normalmente una semana o 10 días antes como para que haya tiempo de hacer ajustes, arrancando de una presentación cruda y buscando que esa presentación sea acorde con el jurado que vamos a tener. El jurado está constituido por el director de la carrera, en la actualidad por un profesor que viene de otra universidad, con lo cual estamos tratando de darle una calidad a las presentaciones en todo sentido que sea la culminación de una excelente carrera. Entonces, insistimos en tomar apuntes en clases, las PowerPoint y los PDF son una ayuda didáctica que nos permiten hacer las clases un poco más amenas, pero de ninguna manera las transparencias son el tema, sino que está todo lo que estamos hablando. Piensen ustedes que llevamos 4 minutos y medio hablando sobre 5 renglones. Es decir, estos 5 renglones, sin el contexto de lo que estamos hablando, son insuficientes. Entonces, insistimos en tomar apuntes en clase, anotar, y después, cuando tengan que hacer presentaciones, imagínense que esa presentación la están haciendo
en público. En algún momento se supone que vamos a volver a la presencialidad. Con lo cual, hay un montón de observaciones que se hacen cuando las presentaciones son en vivo y en directo. Por ejemplo, no se metan las manos en los bolsillos. Por ejemplo, no se queden con las manos pegadas al costado. No caminen como si estuvieran, fueran un león encerrado, sino que sepan expresarse. No hablen mirando a la proyección o al pizarrón, cosas que en la virtualidad no surgen, pero la intención es que lo tengan presente cuando tengan que hacer una presentación laboral en público. ¿Qué bibliografía vamos a utilizar? La bibliografía es múltiple. Los dos libros que más empleamos son el PMBOK. PMBOK significa Base of Knowledge. PM es significa Project Management. Esto está escrito, presentado por una institución internacional que se llama Project Management Institute, PMI, que tiene toda una serie de libros de cómo encarar un proyecto. Con lo cual, si tiene toda una serie de libros, este es un libro de unas 700 páginas más o menos, si le dedica una serie de libros al tema de proyectos, evidentemente que no es un tema menor. Entonces, este libro, yo recomiendo que lo tengan. Van a ver que es muy fácil y agradable de leer. La versión española es realmente fácil de leer. No digo de que uno lo vaya a leer cuando se va a la cama, pero realmente no rechaza a uno porque sea complejo, sino que sorprendentemente es atractivo y uno se va enganchando con el tema. Y todo lo que nosotros vamos a ver en este curso está contenido en esta guía del Project Management Base of Knowledge. Y hay una versión del conjunto del For Dummies, que es Project Management for Dummies. Después vamos a ver que hay otro libro complementario también, de cómo hacer los WS for Dummies. Y después vamos a ver qué significa eso. Estos dos libros son los que vamos a utilizar nosotros para el desarrollo de nuestra materia. Ambos son recomendables. Ambos son, por más que diga For Dummies, significa que tiene muchos dibujitos, pero que eso no le baja el nivel al libro, sino que realmente es un libro sumamente profundo e interesante. Este está en inglés. No conozco que exista una versión en español. Bien. Primera pregunta. Ahora escucho a ustedes. ¿Qué esperan de esta materia? Recibirse, de acuerdo. ¿Qué más? Poder darnos un encauzamiento de cómo encarar, en este caso, el proyecto final, cómo expresarnos, cómo poder entender el trabajo que estamos haciendo. Que va a ser la base de una presentación que puede servir para un futuro empleo. ¿Entender el proyecto? ¿Entender el No, me expresé proyecto? mal, no es A ver. entender, sino tener claro cómo presentarlo, cómo abordarlo, cómo encararlo. Eso me gustó mucho más. ¿Cómo abordarlo? A ver, en base a eso, que justamente era el pie que habíamos quedado que tenía que decir para que yo pudiera seguir. ¿Un proyecto puede fracasar? Sí, por supuesto. Claro.
Puede fracasar. ¿Por qué razón? Primero de todo, Porque por razones no técnicas. despierta Primero por razones interés. técnicas. Por razones económicas, porque hice el proyecto, pero salió demasiado caro y no tiene mercado por el precio resultante. Puede haber estado mal diagramado desde un principio. ¿Qué significa mal diagramado? Bueno, me interesa el tema. Que la idea quizás era buena en papeles, pero a la hora de llevarla a cabo no cumple con lo que se esperaba. O mismo Bien, es decir, no tiene público o comercio. que no entendimos lo que el cliente quería, por ejemplo. Por ejemplo, o que se suponía que iba a haber gente que iba a querer esto y al final nadie lo quiere. Por ejemplo, a Bien, mí hay algo que me resulta interesante, pero me resulta interesante a mí solo y no lo compra nadie, por ejemplo, si es algo que se vende. ok, bien, bien. Por ejemplo, algo que puede ser un hobby para uno, pero comercialmente es una porquería. Por ejemplo, Em, si yo tardo mucho en sacar un proyecto a la calle, un producto elaborado con un proyecto a la calle, ¿eso puede ser también un motivo de fracaso? Sí, porque por ahí alguna competencia sacó un producto similar antes y perdiste ese mercado. Exactamente, exactamente. El caso bien claro que yo suelo utilizar en digital es el caso de la PC. La PC frente a la Macintosh. Después van a tener ustedes que ver una película y la vamos a discutir y vamos a escribir sobre esa película, eh, en la cual, en esa película surge que IBM sacó su PC mucho antes que Apple sacara su Mac, su primera Mac. Mucho antes significa, si no me falla la memoria, 11 meses. Si comparamos técnicamente la PC con un procesador horripilante como era el 8088, frente a un señor microprocesador como era el 68000 de la Mac, técnicamente no eran comparables. La Mac era mucho mejor, pero salió varios meses después, cerca de un año después. Durante ese tiempo, el mercado se había volcado hacia la PC. Hábilmente, IBM no desarrolló la PC dentro de IBM, sino que contrató un grupo de gente. Fue uno de los primeros proyectos en que IBM los tercerizó, hizo que otro grupo los construyera, los diseñara. Porque IBM es un ministerio, desde el punto de vista del paquidermo que es la organización que tiene, era imposible sacar un producto dentro del tiempo que ellos se habían propuesto. Así que tuvieron que tercerizarlo. También sirvió como para mantener el secreto, porque si ese proyecto hubiera estado desarrollado dentro de IBM, hubiera trascendido. Fue un golpe de efecto sacarlo cuando todavía estaba peleándose Steve Jobs con su proyecto y sus idas y vueltas, que eso vamos a verlo y discutirlo en la película. Fíjense, en ese caso, sacar un señor proyecto tarde fue un fracaso, porque tardó mucho tiempo en avanzar Apple con sus ventas, con su parte del mercado. Aún hoy en día, a pesar que el sistema operativo de Mac es un fierro que muy rara vez se cuelga, uno puede llegar a decir yo soy usuario de Mac y de Windows.
puedo decir con certeza que el sistema operativo de Mac se colgará 2 veces por año. Por año. Y bueno, salvo ya la versión de Windows 10, que es más o menos confiable y estable, las versiones de Windows se colgaban mucho más frecuentemente. Bueno, un producto de gran calidad necesitó remar muchísimo como para ser competitivo y tener también su público fanático que es capaz de pagar casi cualquier cosa por tener un equipo Mac. El tiempo también puede ser al revés. El tiempo, cuando saca un producto mucho antes de que el mercado esté maduro, puede fracasar. Por ejemplo, la primera cámara digital la hizo Sony. Se llamó Mavica, Magnetic Video Recorder. Magnetic Video Camera. Era un sistema, digamos, visto en la perspectiva, medio traído de los pelos porque utilizaba un disco magnético adentro de la cámara, pero un disco que reemplazaba a la película. El mercado no lo aceptó. Tuvo que transcurrir el tiempo como para que después, 6 o 7 años después, con el empuje de Canon y Nikon, y también ahora Sony en otra vertiente, pudieran incorporarse al mercado. Y una empresa que era de las más importantes que había en el mundo, como Kodak, tuvo que quebrar. Hace 30 años, Kodak era el símbolo de lo maravilloso. Y hoy, Kodak uno lo ve en alguna casa de fotografía porque imprimen en papel Kodak. Entonces, el tema del análisis del proyecto es fundamental, porque fíjense, hemos puesto 2 casos. Hemos hablado primero de que técnicamente sea un fracaso, que económicamente sea un fracaso, y ahora estamos hablando también de que temporalmente puede llegar a hacer fracasar un proyecto. ¿Por qué? Porque o sale muy tarde o sale demasiado temprano. Bien. ¿Hasta aquí queda claro? ¿Alguna duda? No, bueno, entonces, ¿cómo vinculamos estas 2 preguntas que nos hacemos? ¿Qué esperan de esta materia y puede fracasar? Lo que vamos a intentar es dar un conjunto de normativas o de, más familiarmente, tips, buscando disminuir la probabilidad de fracaso del proyecto. Fíjense, no estamos diciendo garantizar el éxito, sino decir, vamos a tratar de planificar, de pensar las cosas lo suficientemente bien y metodológicamente bien como para disminuir las probabilidades de fracaso. Entonces, son tips. Por ejemplo, un tip, mostrar el producto que estamos haciendo a un focus group. Un focus group es lo que se está utilizando mucho ahora en la campaña electoral, que sirve como para vender un salamín, como para vender a un candidato, es decir, o las 2 cosas pueden estar relacionadas también. Pero bueno, hacer un focus group, decirle, ¿qué opinan ustedes de lo que dice el candidato tal? Y si ese focus group es representativo de la sociedad, puede decirle, mire, la verdad no le entendí un cuerno, o, uy, qué interesante. Exactamente lo mismo para un producto. Entonces, si yo le muestro a alguien una heladera que hable, y bueno, habrá un grupo de la sociedad que va a decir qué interesante, y habrá otro grupo de la sociedad que dice no me interesa nada, no quiero, o fíjense, durante la época, ustedes cuando eran muy jóvenes, cuando eran niños, habrán tenido videocasetera. ¿No era habitual que el reloj de la videocasetera estuviera parpadeando?
Porque a la gente no le interesaba poner el reloj en hora. Es decir que hay ciertas cosas que uno tenía que analizar antes de sacarla al mercado. Entonces, lo que queremos nosotros en esta materia es darle todo un conjunto de, no vamos a decir leyes, porque no son leyes, ni tampoco normas, sino son recomendaciones, tips, como para tratar de minimizar las probabilidades de fracaso del proyecto. ¿Qué nos importa más, el qué o el cómo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué es el qué y qué es el cómo? ¿El qué no es el proyecto o el producto o lo que se desarrolla? Claro, Y el bien. cómo es justamente cómo se desarrolla, cómo se hace, cómo se llega. Exactamente. ¿Qué es más importante, una cosa o la otra? O dicho de otra manera, hasta las 6 de la tarde, ¿qué les parecía que era más importante? ¿Qué pensaban quizá que era lo que íbamos a ver en esta materia? El cómo. Yo me imagino que ahora es el cómo. Yo hubiera imaginado hasta las 6 de la tarde que lo importante era qué íbamos a hacer, qué proyecto íbamos a hacer. Y lo que estamos incorporando ahora es cómo vamos a hacer ese proyecto. Y en realidad las dos cosas son importantes. Porque el cómo no podemos encargar si no sabemos previamente qué es lo que queremos hacer. Entonces, el qué y el cómo son igualmente importantes, pero desde el punto de vista temporal, primero tenemos que saber el qué para después encarar el cómo. Es decir, el qué significa qué es lo que quiero hacer, lo que vamos a llamar nosotros en unos minutos el alcance del proyecto. A ver, ¿qué entienden ustedes por esta última frase de esta imagen? ¿Qué es la opción BB? La opción BB es algo muy argentino, que es el va moviendo. Es decir, empiezo un proyecto y voy tomando decisiones del proyecto a lo largo del proyecto. Siempre cuando estoy desarrollando un proyecto, tengo que tomar decisiones. ¿Sigo por este camino o sigo por este otro de acuerdo con lo que se me ha estado presentando? Pero no significa de que arranco desde totalmente con el cuaderno en blanco, sino que se supone que tengo que saber qué es lo que quiero hacer y planificar, porque de vuelta, no me sirve tardar 6 años en sacar el control de un motor. Entonces, planificar significa no solamente hacer un análisis temporal para ver cuándo lo voy a terminar, sino también planificar significa cuánto me va a salir. Fíjense que si ahora lo pensamos un poco más mejor, es obligatorio planificar, pero aparte, la planificación temporal va a vincularse con el costo y el costo se va a vincular con la planificación temporal. ¿Por qué? Bueno, porque si yo quiero acortar el tiempo de desarrollo, voy a tener que poner más gente, voy a tener que pagar más. Ahora, si yo quiero redituar ese
la inversión que hago en personal, en maquinaria, en infraestructura, voy a necesitar que esté sincronizada con el diagrama temporal. Con lo cual, la planificación, tanto de pesos como de tiempo, es fundamental. Y ambas están vinculadas entre sí. ¿Alguna pregunta? ¿Va quedando claro qué es lo que nosotros queremos tratar de buscar en esta materia? Sí. Bien, ¿qué les parece a ustedes que es un proyecto? Un coso. Ahora bien, ¿qué entienden ustedes por proyecto? ¿Qué les parece? A ver, sin miedo, acá no. Estamos abriéndonos como para debatir, para discutir, como para tratar de llegar entre todos a alguna conclusión. Una Una idea se puede planificación de una desarrollar. idea. Perdón. La planificación no es un proyecto. La planificación es necesaria para hacer un proyecto. Es querer lograr hacer una idea o algo que uno espera alcanzar. Bien, bien. Por ejemplo, vender hamburguesas, ¿es un proyecto? Sí, bueno, depende si te deja plata, pero un proyecto puede ser tener Perdón, tu casa. un proyecto no necesariamente tiene que dejar plata, ¿eh? No, pero se busca siempre esa parte. Puede ser una de los resultados del proyecto. Quizás es una de las motivaciones también. Correcto, pero no es obligatorio. Yo, por ejemplo, yo tengo un proyecto de digitalizar todos mis CDs y guardarlos en la nube porque una de esas mañanas se me prende fuego la casa. Lo tengo hecho como un proyecto, y eso no me reditúa económicamente. Entonces, en algunos casos, la faceta económica puede ser importante para un proyecto. Pero una hamburguesa hoy, ¿es un proyecto distinto de la hamburguesa que vendí hace una hora? Es decir, una hamburguesa en este momento, ¿es distinta como proyecto de lo que vendí hace una hora? ¿O hace un día? ¿O hace una semana? ¿Son Sí, proyectos distintos? es el mismo proyecto, pero los costos son diferentes. ¿Por qué los costos son diferentes? Y por la tradición de cómo los precios se manejan acá. Bueno, está bien, está bien. Estamos hablando de un punto singular en el universo que se llama Argentina. Pero en la mayor parte del mundo, el costo de la hamburguesa sufre muy pequeñas variaciones con el tiempo. Sí, está bien. Desde ese punto de vista, la Argentina es una singularidad. Pero tratemos de pensar en forma general, porque si lo tratamos de llevar a nuestra realidad, nos vamos a apartar de las metodologías tradicionales. A ver, una hamburguesa fabricada hoy, dejamos de lado la parte económica en la Argentina, ¿es distinta a una hamburguesa hecha hace una semana? No, Ahora, instalar una hamburguesería, ¿es un proyecto? sí, podría ser. Sí, lo es. Fabricar hamburguesas, vender hamburguesas, es una tarea repetitiva. ¿Es un proyecto?
El proyecto tiene un solo ciclo, digamos, ¿no? Hola. Sí, repetilo, Sebastián. Hola, hola. Digo, cuando ¿Nos vos oís, tenés un Marcelo? proyecto, ese Yo sí, proyecto yo los tiene oigo un perfecto. solo ciclo. ¿A Sebastián lo oís? Ahora sí, se había Ok. cortado por un ratito. Dale, Sebastián, por favor. Decía que el proyecto tiene un solo ciclo, es decir, cumple su cometido y ya deja de ser proyecto. En todo caso, evoluciona a otra cosa. Bien, bien, correcto. Es decir, que el proyecto es, de vuelta, poner una hamburguesería, distribuir las mesas, colocar los hornos, poner la salida al exterior, el estacionamiento y todo eso. Pero la ejecución, el resultado de ese proyecto es repetitivo. Es decir, es hamburguesas, vender hamburguesas. Entonces, vender hamburguesas no es un proyecto. Poner la hamburguesería para vender hamburguesas sí es un proyecto. ¿Por qué? Porque si es repetitivo, no hay ninguna diferencia entre una hamburguesa de hoy y una hamburguesa de hace una semana y una hamburguesa de un año. Entonces, la definición que nos da el Project Management Institute de lo que es un proyecto es bastante clara y específica. Es un esfuerzo temporario, ¿qué significa temporario? Que tiene principio y fin. Realizado con el fin de crear un producto, servicio o resultado único. Las hamburguesas no son un resultado único. La hamburguesería sí es un proyecto, porque la hamburguesería es única. Ustedes me dirán, sí, pero McDonald's o Burger King tienen un modelo de cómo tiene que ser la hamburguesería y la van replicando. Hasta por ahí nomás la van replicando, porque no es uno una foto del otro, sino que la tienen que adecuar a las características del terreno, a la ubicación geográfica del lugar. Bueno, es decir, tienen una idea, unas pautas, pero cada hamburguesería, basada en las tradiciones de la empresa, son un proyecto. Entonces, esfuerzo temporario porque tiene principio y fin. Es decir, empiezo con la retroexcavadora levantando tierra para hacer la hamburguesería, o si ustedes quieren, empiezo en el tablero haciendo o en la PC haciendo el diseño de la hamburguesería y termina el proyecto cuando empiezo a vender hamburguesas. No digo con la primera hamburguesa, porque en una de esas necesito un cierto tiempo para reestructurar con la realimentación, que en una de esas me conviene poner las mesas así y no de esta manera, o la puerta principal tiene que ser esta y no esta otra. Eso va terminando. Cuando se empiezan a fabricar ya las hamburguesas en forma rutinaria, ahí terminó el proyecto. Tiene un principio y un fin. Con el fin de crear un producto, servicio o resultado. Único. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Bueno, nosotros ahora como cátedra? Esperamos, en primer lugar, el alcance del proyecto. ¿Qué significa alcance del proyecto? Definir claramente qué es lo que se quiere hacer. El alcance del proyecto es decir, quiero hacer hamburguesas en un establecimiento ubicado en la avenida Santa Rosa y la avenida Sarmiento, que tiene tantos metros cuadrados, entrada por Santa Rosa, salida por Sarmiento, bla, 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 y hago todo el análisis. Entonces, ese es el alcance del proyecto. Después, una vez que tengo bien en claro de qué se trata el proyecto, voy a tener que presentar el WS.
El WS es el Work Breakdown Structure, dicho en el lenguaje más fácil, el desglose de las tareas. Bien, acá vamos a entrar un poco más en detalle. Cuando yo recibo a un posible cliente, me dice, quiero hacer un coso. Bueno, ¿qué es un coso? Mire, yo quiero vender hamburguesas. Bueno, está bien. ¿Qué tipo de hamburguesas quiere vender? ¿Hamburguesas normales, hamburguesas mini, hamburguesas maxi? No, normales. Bien. ¿Qué cantidad de hamburguesas piensa vender por hora? Entonces, fíjense, alguien vino con la idea de que quería hacer un coso. Tenemos que empezar un interrogatorio para tratar de entender bien de qué se trata ese coso. Les puedo asegurar que, sobre todo cuando viene alguien que no es de la especialidad y quiere hacer un coso, uno tiene que hacer un interrogatorio largo, tedioso y exhaustivo. Y que, con la idea de que el interlocutor no se embote y salga corriendo, uno tiene que escuchar atentamente, anotar, hacer un mail luego diciéndole, yo entendí que usted quiere hacer un coso con estas características, y hacer preguntas sobre las cosas que a uno no le quedó en claro. Paulatinamente, con varias idas y vueltas, vamos a llegar a un punto en el cual el cliente va a decir, exacto, esto es lo que yo necesito. Momento en el cual tenemos que hacerle firmar el alcance del proyecto. Porque cuando uno tiene que firmar, se toma las cosas más en serio. Hay un muy viejo refrán que dice que las palabras se las lleva el viento. Y cuando estamos hablando de plata, muchísimo más. Porque cuando estamos hablando de plata, no, pero yo entendí que, no, pero solamente me hace 100 hamburguesas, yo entendí que era entre 100 y 500. No, habíamos hablado de 100. No, pero así no me interesa. Bueno, si se escribe, queda mucho más claro. Entonces, el alcance del proyecto necesita un proceso que les puedo garantizar por experiencia propia que, y lamento que nadie me lo hubiera dicho cuando yo estaba a la altura de la vida de ustedes, que es necesario saber exactamente lo que el cliente necesita. Porque en una de esas tenemos que decirle, no me interesa hacer su proyecto o no puedo hacer su proyecto. Nosotros vamos a tener que tomar una de las primeras decisiones serias, es go, no go, va o no va. Y que tengo, si quiero trabajar en forma profesional, tengo que tomar esa decisión mucho más allá de mis gustos y también mucho más allá de mi interés económico. Uy, sí, porque si yo agarro este proyecto, me paro para toda la cosecha. Bárbaro. ¿Y si fracasa, quién es el responsable? Porque puede darse el caso de que el cliente no me quiera pagar porque no es lo que él quería. Bueno, que es un viejo truco. Entonces, cuando uno tiene claramente estipulado el alcance del proyecto, le tiene que decir al cliente, por supuesto que después de un análisis exhaustivo, le tiene que decir al cliente, mire, el proyecto le va a costar tantos pesos y usted va a tener que poner tanta plata a lo largo de tantos meses. Y el costo de cada hamburguesa resultante va a ser y se le da un valor, por supuesto que con una cota, entre tanto y tanto. Porque en definitiva eso va a surgir dentro del proyecto. Acá viene entonces un poco todo de temas que son difíciles
de contar, sino que es la vivencia. Uno tiene que hacer una primera evaluación de costos en forma gruesa, porque en definitiva los costos van a surgir en la etapa de desarrollo. A ver, por ejemplo, voy a decir una barbaridad, pero espero que ustedes seguramente van a entender. No consigo componentes de montaje superficial. No hay. ¿Por qué? Y bueno, porque por la pandemia no los están fabricando. Entonces tengo que utilizar componentes de los históricos, de los impresos con los componentes perforando el impreso. Y el impreso me va a resultar mucho más grande, más caro. Entonces, eso me va a surgir en el desarrollo del proyecto. No lo puedo saber yo desde el primer momento, porque no tiene sentido que haga todo el proyecto para poder darle una estimación de costos acertada. Entonces, me conviene tener experiencia para decir, bueno, yo hice una vez un proyecto parecido y me fijo en el archivo y que salió tanto. Claro, pero fíjense que eso es producto de la experiencia. Muy probablemente el primer proyecto de ustedes sea sin experiencia previa. Entonces, ¿qué hago? Tiro la perinola y digo, a ver, si esto saldrá, qué sé yo, 50.000 pesos. Y resulta que si es muy barato, voy a perder plata. Y si es muy caro, el cliente me va a decir, no me interesa. Pero no tengo experiencia. Bueno, y lo que voy a decir ahora es algo importante que ustedes cuando repasen esta clase lo anoten y lo pongan en recuadro. Cuando no sé algo, pregunto a alguien que tenga experiencia. En algún momento de mi vida, cuando hice una pregunta a alguien que tenía experiencia, me dijo, pero esto cuesta, pibe, ¿eh? Y en ese momento a mí me pareció que me estaba ofendiendo, que me estaba diciendo que su conocimiento costaba. Y la experiencia cuesta. Hay una vieja historia de una fábrica de productos plásticos, de baldes, palanganas, ese tipo de cosas, que estaban saliendo horriblemente mal. Entonces llaman a un técnico experto en esas máquinas inyectoras, y viene el tipo y con un destornillador ajusta un par de controles. Bueno, ¿cuánto le debo? $10.000. Y a partir de ese momento los baldes salían espectaculares. Y dice, $10.000 por ajustar 4 controles con un destornillador. Hágame una factura de esto. Y el tipo hizo una factura, dijo, ajustar 4 controles con un destornillador, $1. Saber cuáles controles ajustar, 9.999. Entonces, ¿con esto a qué voy? En una de esas tengamos que pagarle a alguien como para que nos resuelva un problema que nosotros no estamos en condiciones de resolver. Por supuesto, eso lo tengo que tener considerado en el análisis de costos del proyecto. Consultorías. Es mucho peor que yo tenga que dedicar muchísimo tiempo a resolver cosas que en una de esas un experto me las resuelve en mucho menos tiempo. Estoy, en definitiva, ganando. Entonces, una vez que tengo el alcance del proyecto bien definido, le digo al cliente, mire, va a costar el desarrollo 50.000 pesos y cada hamburguesa va a costar
200 pesos. Bien, sí, no. Es decir, pero de vuelta, para todo eso tuve que sacarle al cliente qué era exactamente lo que quería hacer. Una vez que tengo el alcance del proyecto, que sé lo que quiero hacer, voy a tener que hacer un desglose de tareas. ¿Recuerdan los de electrónica que cursaron Digital 3, lo que era Keep It Short and Simple? ¿Qué significaba eso? Arrancar de que quería hacer un coso, que ese coso estaba constituido por cositos, que cada uno de esos cositos estaba constituido por cosititos, y así ir llegando a pedacitos de programa o pedacitos de tarea que fueran manejables. Eso es el WS, es el desglose de las tareas. Normalmente el WBS, ese desglose de las tareas, se hace utilizando números 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2, 1.2.1 y así sucesivamente. Entonces, una vez que yo tengo el desglose de las tareas, tengo que aislarme un poquito, mirar desde arriba el proyecto, ver las tareas que hemos hecho y después vincularlas a través de una relación de dependencias. ¿Qué significa la relación de dependencias? Significa que para empezar la tarea 24 tengo que haber terminado la tarea 15 y la tarea 17. Entonces, voy a tener que hacer un diagrama temporal y un diagrama de dependencias. Eso es lo que se llama habitualmente diagrama temporal o diagrama de Gantt. Gantt es uno de los fulanos que se dedicó a elaborar diagramas temporales. O sea, fíjense que el WBS, el desglose de tareas, no tiene incorporados tiempos. El diagrama temporal es posterior al desglose de tareas y está vinculado. De hecho, la tarea será la tarea 1.1.1, la tarea 1.2 y así sucesivamente. Entonces, están vinculados, pero el diagrama temporal es posterior a hacer el WBS. Después tengo que hacer un análisis de riesgos. Este análisis de riesgos significa ¿qué puede poner en mi proyecto en riesgo? Así que signifique que fracase. Por ejemplo, no conseguir componentes. ¿Qué significa no conseguir componentes? Bueno, producto de la pandemia, producto de la situación económica, que hay dificultades para la importación de piezas y partes, no pueda conseguir lo que necesito, eso sería gravísimo. Bueno, ese es un riesgo. Ese riesgo, no conseguir los componentes, es gravísimo porque significa que el proyecto puede fracasar. Entonces, tendré que buscar la forma de mitigar esos riesgos, es decir, disminuir los efectos de esos riesgos. O bien, bajando la probabilidad de ocurrencia de esos riesgos, es decir, la probabilidad de ocurrencia significa, y tengo un 40% de probabilidad de no conseguir los componentes. Bueno, busco varios proveedores, de manera de que en lugar del 40% de probabilidad de que no consiga componentes, lo reduzco porque tengo 5 proveedores que se comprometen a entregar, lo reduzco a un 10%, y que también la severidad sea menor porque significa que, bueno, si no consigo estos componentes voy a conseguir estos otros alternativos y pienso el impreso para colocar estos u otros. Entonces, disminuyendo o la probabilidad de ocurrencia o la severidad, la gravedad de lo producido por esos riesgos, disminuyo las probabilidades de fracaso del proyecto. Después voy a tener que hacer un análisis de costos. Costos significan varias cosas. Costo de
los componentes, costo de los salarios, costo de la infraestructura. La infraestructura significa el uso de Internet, la conectividad, computadoras, energía eléctrica. Y en el caso de los proyectos, ustedes, para sus proyectos en esta materia, tendrán que estipular su tiempo. Su tiempo vale dinero. Con lo cual, ustedes van a tener que hacer una estimación. ¿Cuánto cuesta mi hora? Mire, lo que cuesta la hora nosotros no lo podemos saber, pero sí existe el Consejo Profesional de Técnicos e Ingenieros, el COPITEC, Ingenieros en Electrónica y Telecomunicaciones, el COPITEC, que tiene estipulado el costo de la hora del técnico, el costo de la hora del profesional junior, el costo de la hora del profesional senior o experto. Entonces, eso lo voy a utilizar como referencia, como para hacer una estimación de costos de la hora, de las horas del personal, del tiempo del personal. Entonces, todo esto es lo que tengo que decirle después, en definitiva, al cliente, que le dije, mire, su proyecto va a costar entre 50 y 100 mil pesos. Entonces después voy y le digo, mire, después de todo el análisis de costos detallado, el proyecto va a salir 83.500 pesos. Y ese es el valor después que yo me voy a tener que hacer responsable. Y ahí voy a tener que incorporar todos los gastos, el gasto de la secretaria, de la central telefónica, del mantenimiento de la central telefónica, de la oficina, de la conectividad, de la energía eléctrica, de la calefacción, refrigeración, etc. Bueno, ahí tendré que tener en cuenta el prorrateo de todos esos gastos. La secretaria está compartida entre 3 sectores. Bueno, yo tendré que ver qué proporción del costo de la secretaria voy a tener que pagar. Bueno, esto que ustedes ven acá, estas 5 etapas, es lo que ustedes van a tener que presentar para la firma de trabajos prácticos de la materia. Aparte de la aprobación de las evaluaciones que vamos a ir marcando en cada punto y en forma, por supuesto, anticipada. Entonces, desde el punto de vista administrativo, ustedes tendrán que presentar estos 5 ítems. Elegir un proyecto, que previamente lo discutimos para ver si es aceptable para los requerimientos de la carrera. Entonces, una vez que ustedes presentan todo esto, lo analizamos, lo discutimos, irán idas y vueltas, y eso significará que si tienen las evaluaciones aprobadas con el criterio de 4 o más para aprobar y de 7 o más para promocionar, si la suma, si el promedio entre las evaluaciones y el proyecto es 7 o mayor de 7, firma la materia directamente. Y quedamos a la espera de un plazo de 1 año para presentar el proyecto y exponerlo en público. Ahora, hay que tener en cuenta que es distinto, va a ser distinta la nota de aquel que cumple con el diagrama de Gantt y termina su proyecto en 1 año, a aquel que, por un montón de razones puede ser, termina el proyecto en 2 años, 3 años, 5 años. Entonces, se supone de que uno tiene que hacer una estimación temporal seria, no una expresión de deseos. Ustedes ya saben, de acuerdo con su trayectoria, de que uno tiene que elaborar un método de trabajo y cumplirlo. Esto es un proyecto para un trabajo. Entonces, uno tiene que decir, yo le voy a dedicar todos los sábados a la mañana a este proyecto y todos los sábados a la mañana le tengo que dedicar el tiempo establecido al proyecto.
¿Por qué? Porque así lo estipulé en el diagrama de Gantt. En resumen, entonces, estos 5 ítems van a ser los que ustedes tendrán que elaborar para la presentación del proyecto, la aprobación del proyecto. Eso va a tener una nota. Si el promedio entre el proyecto y el promedio de las evaluaciones que hagamos a lo largo de la cursada da 7 o mayor que 7, directamente nos quedamos a la espera de la presentación del proyecto, de la exposición del proyecto final ante el jurado, y esperemos que ya sea con masitas y con descorchar champán. Si está por debajo de 7, entre 4 y 7 está aprobado y tendrán que rendir una evaluación teórica. El objetivo es que, nuestra idea también es que puedan promocionar la materia y que nos concentremos en la preparación del proyecto para ser expuesto. Te hago 2 consultas, Marcelo. Adelante. Una es, no me terminó de quedar clara la diferencia entre WBS y diagrama temporal. Es solamente, o sea, el diagrama temporal imagino que es un WBS con el cuadro temporal, ¿no? ¿Hay alguna otra diferencia? El WBS no tiene en cuenta tiempos, sino que el WBS tiene en cuenta el desglose de las tareas. A ver, por ejemplo, ¿quién me estaba hablando que no lo estoy viendo en este momento? Acá, Ignacio. ¿Quién me hizo la pregunta? Ignacio, acá. Bueno, Ignacio Piñeiro. Sí. Bueno, electrónico. Bien. Pensemos, tengo que hacer un prototipo de un hardware de una máquina herramienta. Es decir, tengo que controlar 3 o 4 motores paso a paso. ¿Qué voy a tener? Voy a tener, primero, análisis del proyecto, una tarea dentro del WS. Después, diseño del hardware. Bien, el diseño del hardware, dicho así en forma genérica, ¿qué significa diseño del hardware? Bueno, tendré que poner sistema de control de los motores paso a paso, sistema de realimentación, de posicionamiento de los motores, del movimiento de las partes para el motor paso a paso, amplificador de corriente para el motor paso a paso. Eso es el WBS. Entonces yo tenía un ítem que era diseño del hardware. Entonces eso lo fui desglosando en las partes. Cuanto más detalle obtenga, más fácil va a ser después implementarlo. Porque va a ser llegar a decir, necesito un generador de pulsos que me entregue medio ampere y que dure, cada pulso dure 10 milisegundos. Entonces, si llegué a ese nivel de desglose, de detalle, me va a resultar mucho más fácil. Porque yo digo, diseño del hardware es demasiado genérico. Entonces, el WS es el detalle, llegar hasta un determinado punto en el cual no tiene sentido de decir soldar la patita 4 del integrado F205. No, ese detalle no. Pero sí, por ejemplo, diseño del amplificador de potencia de corriente, del amplificador de corriente para excitar en los motores paso a paso. Después, el diagrama temporal se va a basar en el WS y va a decir, bueno, para el diseño de la etapa amplificadora de corriente, y esto me va a llevar a mí más o menos unas 10 horas. Ah, pero para el diseño de la etapa de amplificación de corriente, tengo que haber antes diseñado cómo es que voy a manejar los motores paso a paso. Entonces van a estar esa tarea, que va a ser el diseño de los amplificadores de corriente, que le asigno 10 horas, va a estar después del desarrollo de la selección del motor que voy a utilizar, porque voy a tener que saber qué corriente y qué tiempos voy a tener que manejar y qué secuencia voy a tener que manejar.
Entonces van a estar vinculadas temporalmente. El diagrama temporal es un diagrama, normalmente es un diagrama de barras. Hoy en día, con las herramientas que se disponen, es fácil pasar de un diagrama de barras a un diagrama de números, pero bueno, está el diagrama temporal utilizando una herramienta como por ejemplo el Project Manager de Microsoft, que es la herramienta que nosotros recomendamos utilizar. Hay una versión académica disponible sin restricciones. El Project Manager me permite decir, uy, esta tarea se demoró o se adelantó, entonces le cambio la duración en el CAD que estoy utilizando, Project Manager u otro similar, eh, y entonces se me reacomoda todo, como por ejemplo para cambiar las dependencias. Entonces puedo decir, uy, achicar este tiempo no me resulta beneficioso. Es decir, achicar tiempos no necesariamente es beneficioso. Si yo estoy haciendo una obra, estoy construyendo un edificio, y me mandan el camión de cemento 2 días antes que tenga terminado el encofrado, no me sirve para nada. Entonces se supone de que yo voy a tener que ir siguiendo en el diagrama temporal, diagrama de Gantt, voy a tener que ir siguiendo toda variación que haya frente a lo previsto y ajustándola para que me surja alguna conclusión, alguna consideración. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Sí, entendí. Ahora, en el diagrama, por ejemplo, no sé, en el WBS está tarea, no sé, tarea 1 que se desglosa en ítem ABC, por ejemplo. Sí. En el diagrama temporal vuelve a aparecer tarea 1 desglosada en ABC y ABC tienen cada uno su tiempo, o directamente Claro, dice sí, tarea sí, sí. 1. Sí, sí. A ver, no es obligatorio que, pero en todos los casos que yo he visto, sí. Porque me resulta más fácil decir, la tarea 1A dura 3 días, la tarea 1B dura 5 días y la tarea 1B la tengo que empezar cuando termino la tarea 1A. Entonces, armo fácilmente el diagrama temporal. Entonces, el diagrama temporal se basa en el WBS. El WBS no maneja tiempos. Por supuesto, esto es una presentación. No estamos ahora diciéndole esto es todo a trabajar, no. Esto es decir, esto es lo que ustedes tienen que presentar para la parte administrativa de la materia. Después vamos a ir viendo cada uno de los ítems como una unidad en particular. Y te ¿Alguna hago pregunta? otra Sí, consulta. adelante. Claro. La idea, o sea, yo por ejemplo, en mi caso, no tengo definido un proyecto final todavía. Sí. La idea es que durante el curso elijamos una, o se puede hacer el curso sin tener algo definitivo, No. pero que es... Y si ustedes tienen que, para aprobar la materia, presentar el proyecto, van a tener que decidir a lo largo de la cursada qué proyecto hacer. Nosotros lo que vamos a ofrecerles es que presenten proyectos distintos integrantes de la comunidad universitaria y de la industria. Es decir, en la Universidad de San Martín hay una enorme cantidad de proyectos pendientes. Y por lo tanto, hay una enorme cantidad de potenciales clientes. Es decir, en este momento voy a... Me encantaría que me diera